Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas noches, buenas madrugadas, buenos amaneceres, atardeceres, crepúsculos. No sé en qué momento del día estarás viendo, pero este es otro capítulo de las entrevistas imperfectas que solemos hacer aquí en el Rojas hasta que volvamos al aire, que espero que sea pronto, ya transformados en materia radial. Y ahora tengo el gusto de que vamos a hablar con un hombre del sonido, más allá de que es un amigo, que le tengo un enorme cariño profesional también, porque tuve el gusto de verlo trabajar, de verlo tratar artistas, de ver poner en caja alguno, de microfonear, esas cosas que tienen que ver con el audio, y es el gran Mario Breuer que vuelve a visitarnos con su sabiduría, su sapiencia y sus conocimientos. ¿Cómo va, Mario? Muy bien, muchas gracias. Muy bien, feliz, contento, Vas a estar viajando. dando una charla este sábado en el Centro Cultural Richard. Si te ven en tu Instagram, ahí tienen toda la data de lo que es para adquirir entradas, pero creo que quiero que me cuentes de qué vas a hablar esta vez, Mario. Esta vez es una charla basada un poquitito en el sonido de los discos de los 80, un sonido muy particular y un sonido muy especial, una década en la que los procesos de grabación fueron diferentes, y es una charla que no es técnica, en realidad es una charla, es para los consumidores de música, no para los hacedores. Mucha gente no termina de entender por qué todavía en buena parte de los medios hay un enorme porcentaje de música creada en los 80, un poco en los 80, quizás un poco en los 90, pero tomamos siempre los 80 como aquella década del sonido mágico, y un poco de eso trata, ¿no? Y lo voy a hacer a través de contar algunas historias y algunas vivencias no sé, en discos como Parte de la Religión, llegando Los Monos de Sumo, del 63 de Fito Páez, Andrés Calamaro, a través de todos esos discos que a mí me tocó hacer, me fui llenando de un montón de historias y también entendiendo qué pasaba con esos discos. Así que de eso se va a tratar, va a haber una rápida explicación para aquellos que no lo sepan, como son básicamente consumidores, no todo el mundo sabe cómo se hace un disco, así que muy brevemente, pero muy claramente y muy divertido, una explicación de cómo se hacen los discos, para contextualizar a la gente. Así que bueno, de esto un poco trata, ¿no? Historias que cuentan discos que hicieron historia. Muy bien. Yo estaba viendo tu site, donde tenés como una lista incompleta, debo decirte, de discos que grabaste. El scrolleo no terminaba más. Si la completás, no quisiera saber cuántos son. Pero te voy preguntando randómicamente por distintos discos y vos me vas diciendo alguna cosita sobre ellos. Bueno, A ver, empiezo por abajo. Daniel Melero Conga. uy, maravilloso disco, lindo. Disfruté mucho ahí de trabajar con Daniel Melero, un disco muy especial donde Daniel estaba particularmente peleado con los graves, y todo lo que íbamos grabando ya se iba grabando sin los graves, y él me decía hasta dónde sí y hasta dónde no. Fue ¿Por qué no bastante quería especial. graves? No lo sé, no lo sé. Ya habíamos trabajado en otras oportunidades, pero en este disco se ve que alguien le dijo, cortá graves, o él habrá probado, porque él también era un investigador y un buscador de sonidos. Le habrá parecido que sí, se sentía más cómodo con eso. Después, cuando terminó yendo a mezclar eh, a, a Estados Unidos, a Nueva York, este, se quejaban de que sonaba muy flaquito. Y bueno, una cosa que dijiste alguna vez y que después lo pusiste en un flyer, que a mí me gustó mucho.
que hablabas de la gente que con o sin razón defendía el sonido analógico enfrente de lo digital, y vos dijiste, todo eso es bullshit. Dame una buena canción y haremos que suene bien. Dame una mala canción y ni aún usando toda la tecnología del mundo lograremos algo decente. Ujú. Sí, a mí me parece que yo sigo creyendo en eso, sigo poniendo como bandera de mi trabajo siempre a la música, ¿no es cierto? Defender la música. A ver, yo un poco a lo que me refiero, yo siempre digo que una buena canción, bien tocada y bien arreglada, es muy difícil de echar a perder, pero hay gente con mucho talento, hay gente con talento para todos, ¿sabes? Pero la verdad es que es eso esencialmente lo que hace que un disco, que una canción suene bien, que sea una buena canción, bien arreglada y bien tocada, y cuando las condiciones son opuestas a eso, no hay cómo, ¿no? Yo tengo una famosa frase que dice que lo que la música no da, el plugin no No procesa. presta. Claro, ¿no? Parafraseando a los salamanqueños. Vos sos ingeniero de sonido y productor. Supongo que en alguna grabación te habrá tocado cumplir los dos roles al mismo tiempo, o sea, ser el ingeniero de sonido y el productor. ¿Vos considerás que eso debe mezclarse o es mejor que esté por separado? O a veces es bueno, o lo mejor es que te mezcles. Sí, Sí que. sí a todo. En realidad hay producciones y producciones. Hay algunas producciones en las cuales para mí no es complejo llevar adelante el rol de productor y el rol de ingeniero. Y a veces sí necesito, por eso muy a menudo yo tengo adlaters, músicos. Claro, qué palabra. Es una palabra que tomo de mi querido amigo y otrora adlater Guido Nissenson. Guido Este, Nis, eso bueno, qué atláter. Guido me Qué par de inculcó, atláteres los dos. sí señor. Entonces tengo atláteres en distintas ciudades, en distintos lugares de América Latina, que dependiendo de dónde viene, por supuesto, el artista, a veces yo necesito delegar o entregar una parte importante de la producción a un músico, ¿no? Así, por ejemplo, en Buenos Aires tengo a Edu Jardina, a Maxi Kamienomosky, en Córdoba tengo a Jorge Galicia, Leandro Lacerna en Mendoza, Gerardo Elgueta en Chile. Bueno, hay montones de tipos que son como un Entonces par hay de ríos veces, frescos. como vos decís, vos preguntás, ¿es compatible esto? A veces sí, bajo ciertas condiciones sí, y cuando no es compatible, eh, llamo a alguno de mi equipo, depende en dónde estamos y en qué ciudad, porque también hay que ser práctico, eh, y me manejo así. Típicamente cuando son grupos y los grupos no necesitan demasiado arreglo o no están, cuando es un grupo que está bueno, me lo recontrapongo al hombro y todavía puedo hacer arreglos y dibujar melodías, pero no tengo que arreglar despelotes armónicos, ¿no es cierto? No tengo que reconstruir temas, necesito a alguien para quien la herramienta diaria no es la consola y la perilla, sino es la guitarra o el piano, ¿no es cierto? Y yo sé, por supuesto que sé de música y estudié en el conservatorio, pero ya lo decía el viejo productor argentino Jorge Álvarez, hay que respetar las especialidades. Entonces, a veces se necesita alguien que es más especialista que yo, que sabe más que yo, y en esos casos arrimo coproductores. Vos el sábado vas a hablar de la música de los 80 y si mal no recuerdo,
había, previo a los 80 casi no había productores de rock. Salvo Billy Bond, no sé si había, o me equivoco. Alejandro de Michele produjo un par de discos muy bien producidos, Ajá. uno de La Torre, por ejemplo, otro no me acuerdo. Habían pocos, sí, los productores estaban en las compañías discográficas, Sergio. D'Artagnan Sarmiento es el primero que viene a mi mente porque lo quiero mucho. Bueno, él ya nos dejó hace un tiempo, pero D'Artagnan era como uno de esos productores. Él estaba en la EMI y había productores en RCA y en CBS, Pero eran y ahí es productores donde estaban. de música, esos que estaban ahí. Eran productores, sí, 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 eran productores y eran todos guitarristas, compositores, o tocaban guitarra o piano o arreglaban. Cada estilo de música tenía su equipo de gente. eh, no solamente conocían los trámites de una compañía discográfica, sino que también tenían un profundo conocimiento de la música y hacían la música que ellos producían, eran músicos de eso, ¿no es cierto? El tipo que producía tango era un músico tanguero, y los que Bueno, pero el hacían productor de folclore. rock me parece que es más de los 80, ¿no? Sí, 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 definitivamente, definitivamente. Si bien había un poco antes y después, la verdad que es en los 80 cuando empiezan. De hecho, los productores empiezan a aparecer incluso casi a mediados de los 80. Todo tiene que ver ahí con esto de que los artistas dejaron de grabar sus discos en el estudio de su compañía discográfica, sino que querían otro estudio, otro ingeniero, otro productor. A ver, querían otro estudio y otro ingeniero, ¿ok? No querían otro productor porque tenían uno en la compañía y capaz que no estaban cómodos, querían probar hacerlo ellos solos. Y la verdad de la milanesa es que cuando intentaron hacerlo ellos solos se dieron cuenta que habían muchas cosas que no manejaban, que no tenían al alcance de la mano. Llegaban al estudio sin cinta, sin instrumentos, los temas no estaban preparados, habían temas pero no habían letras, habían letras pero no habían temas, venían a experimentar. Entonces se empezó a ser muy necesaria la presencia, no, la figura de un productor, alguien que se ocupe de ese proyecto antes de llegar al estudio, para que cuando se llegue al estudio no sea otra cosa que grabar y mezclar el disco, ¿no es cierto? Entonces ahí aparecen los ingenieros productores y aparte empiezan a aparecer algunos artistas que se meten, ¿no? Como por ejemplo Andrés Calamaro Sí, o pero Charlie, ustedes dos hicieron una dupla fabulosa, sí, sí. histórica. Así que sí, y ahí un poco empieza a aparecer la producción en el rock. Eh, ¿Cuál es el vicio más común dentro de las producciones del rock argentino? Cuando las declaran, digo los músicos, porque los productores ya tienen, digamos, se han tropezado con esa piedra. Pero los músicos, cuando comienzan a grabar, tienen algunos vicios que un buen productor se los mejoraría de inmediato, perdería menos tiempo y lograría mejores resultados, según mi punto de vista. Yo creo que uno de los vicios más frecuentes y más pesados en bandas de rock, y yo creo que tal vez esto es algo que se extiende a otros estilos, es lo que en inglés se llama el wannabe. Quiero Ajá. ser, quiero Sí. sonar como, quiero, ¿no? Estos tipos que a veces, pues, con referencias a músicos de acá y a veces con referencia a músicos de afuera, ¿no es cierto? Yo diría que ese es uno de los peores vicios. Eh, a mí me tocó trabajar con Soda Stereo, con Andrés Calamaro, con Fito Páez, con Charly García. Aparte de, por nombrarte cuatro, aparte de esos cuatro, me tocó hacer un montón de discos de gente que pensaba que si grababan conmigo iban a sonar igual que Charlie o que Fito o que Andrés, me explico, o que Sí. Soda. eh, eh, y yo me encontré mucho con eso. De hecho, hay bandas que imitando a otra banda, poniendo la voz rasposa como el ya sabes quién, este,
y con esta la pegamos. ¿Y sabes una cosa? El vicio se ganó al público, porque muchos lo lograron cuando Patricio Rey se jubila. Cuando Patricio Rey se jubila, atrás de Patricio Rey aparecen un montón de, De clones. ¿no? Juan Carlos Rey, Roberto Rey, Sí, ¿no? Susano Rey, sí, sí, una aparecen corte. un montón de clones, y digo que el vicio es malo porque el vicio pegó, porque lo adoptó el público también. Y como todos los clones, siempre un clon sale un poquito peor que el original, y cuando haces un clon del clon sale un poquito peor que el anterior, y se va degradando. Había una película que hablaba de eso, y cada vez que hacían un clon nuevo el tipo era un chabón y salía cada vez más estúpido. Pasa un poco esto. Yo diría que esto, querer sonar como mi ídolo, es el vicio tal vez más recurrente y el peor de todos, por supuesto. ¿Cuándo comenzaste vos a grabar con Andrés, con los abuelos? No sé cuál fue el primer disco tuyo, entre comillas, importante. Si bien todos son importantes, aún los no conocidos, ¿cuál fue el primero importante? Vamos con la anécdota simpática. El primer disco en el cual aparezco yo en la tapa es un disco de Los Palmeras. Cuá, 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 cuá. Bueno, Posta. Sin embargo, después del exitazo con Los Palmeras, me fui a estudiar a Estados Unidos, pero resulta que yo, antes de irme a estudiar a los Estados Unidos, tenía un sellito dentro de una compañía que se llamaba Fonema, que tenía el sello Qualiton, y me habían llevado a mí, habían abierto el primer estudio de 24 canales y me invitaron a mí a tener un sello de música emergente, ponele. Y entre esos, y en ese proyecto, yo tenía 21 años. Contraté a Rodolfo Mederos, contraté a la banda de Beto Satrañi y Raíces, ahí, sí, sí. cuyo tecladista no era otro que Andrés Calamaro. 17 Después de años. hacer esos trabajos y haber entendido que a mí que me faltaba mucho estudio, yo me di cuenta que me faltaba muchísimo. Entonces decidiste ir a completar a Estados Unidos. Me fui a Estados Unidos, y estando en Estados Unidos, de hecho el día que volví de la facultad de mi primer clase, mi primer día de clases, llego a casa y me lo encuentro en la puerta Andrés Calamaro, que estaba de visita con su mamá y su hermanito Javier y su hermana Eve, y que la familia seguía de viaje, pero él tenía ganas de quedarse en Los Ángeles si yo le hacía un lugar. Y dije, ay, el cuarto tiene 4x4, dividimos 2x2 y 2x2 y estamos bien. Así que se quedó, no sé, algunos meses viviendo conmigo, y a partir de ahí entramos en una relación de amistad muy fuerte con Andrés, y de muchos sueños y muchos cuentos e historias que concluyeron en que cuando yo volví de Los Ángeles de estudiar ingeniería y producción, lo primero que hice fue, bueno, me crucé con un par de personajes, armamos el Estudio del Jardín con Gustavo Donés, con Ernesto Soca. Poco tiempo después aparecieron Edu y el Pollo. ¿Te acordás de Sí, Edu y me el acuerdo Pollo? vagamente de Edu y el pollo. Ok. Yo me acuerdo más de los Eh, Macaró. ok, bueno, y el otro era el Pollo Mactas, que devino en cantante de boleros y tangos. La cosa es que ahí empezamos a hacer con la Elmers Band, con Gringy y Andrés, y eso fue en el Jardín, en este estudio que Y en armé Santa con... Fe en el 1200. Ahí va, exactamente. Y ahí empecé a trabajar yo con ellos. Después, ahí hice los demos y las maquetas. Después me vino a buscar Crochic para trabajar en Panda, y en Panda empecé a grabar los discos de esas bandas, ¿no es cierto? No, vos grabaste el segundo de los abuelos, no el primero. Vos Yo grabaste grabé el segundo, Pasos y exactamente. Besos. Lo grabé compartido, sí, yo con Amílcar. Amílcar vino, setió el sonido de las bases,
y se fue, estaba haciendo otro trabajo, y yo hice toda la grabación, mezclé un par de temas, pero y el resto lo mezcló Amílcar. Así que fue un trabajo, mira, amor, acá está. Sí, sí, ya. Perdón, habíamos perdido el gato. Estamos en bueno, una apareció el gato. situación de crisis, apareció el gato. Entonces, sí. Abrís tu paté y aparece, tan fácil. Así mismo. Así que ahí empiezo yo, y aparecen, y de la mano de Andrés, que le proponen producir un disco de Los Enanitos Verdes, y que anduvo bárbaro, y después de Don Cornelio y la Zona, y con Charlie empezamos a producir otras cosas, Celeste y la Generación, Fabiana Cantilo Detectives, ¿no es cierto? ¿Y Ahí cómo empiezo yo a encaraban esas trabajar. grabaciones? Digo, ¿cómo era laburar con Andrés como coproductor y con Charlie? Estaba buenísimo porque era muy distinto, cada uno le ponía énfasis en las cosas que cree cada uno. Ahí viva la diferencia entre los productores, ¿no es cierto? Así que ¿Qué quería Charlie? ¿A qué le ponía énfasis Charlie y a qué le ponía énfasis Calamaro? y a Charlie, por ejemplo, a Charlie le gustaban los arranques minimalistas, ¿no? Y Charlie era como más estético, más musical, y Andrés pensaba mucho, le ponía mucha cabeza también a lo comercial, pensaba en cosas que tenían gancho, le gustaba samplear frases y disparar, proponía melodías increíbles, bueno, Charlie también. Charlie era más de agarrar los temas y destriparlos y rearmarlos. Andrés trabajaba con lo que había, pero le agregaba mucho también. Me acuerdo del disco que mencionaba de Los Enanos, Contrarreloj, que tenía un sonido así como de batería muy, muy potente para la época. Y que además, bueno, fue un éxito total en Latinoamérica. Uno de los Enanitos Verdes siguen girando por Latinoamérica y La Muralla sigue sonando en todos lados. Exactamente, exacto, sí. Pero Sí. era muy diferente al primer disco de Los Enanos, donde había otro productor. ¿Cuál era la tecnología que apareció en aquel tiempo que hacía de todo sonara distinto? ¿Era lo MIDI? No, lo que apareció que tenía mucho que ver también con esos sonidos fue un sampler marca AMS que compró Miguel Crochí, que es el dueño de Panda, y permitía samplear y agregar sonidos muy particulares. Yo creo que Contrarreloj no tenía eso, pero el segundo disco ya lo tenía. Don Cornelio lo tenía. Lo que hacíamos era que o le robábamos tambores sueltos de algún CD o directamente inventábamos un sonido, ¿no? Y había otra cosa, había otra tecnología que yo utilizaba mucho también con Los Enanos, que era que yo ponía en un cuarto, tenía la batería en un cuarto y al lado había otro cuarto, ¿no? Separado por una puerta-ventana. Y yo dejaba una hoja de la puerta-ventana abierta y ponía un micrófono en ese cuarto que tomaba como un ambiente muy especial, y ese ambiente yo le ponía una compuerta y hacía un chino tremendo. Pero era la década de los tambores raros, de buscar sorprender, de encontrar texturas y profundidades. Esto es un poquitito de lo que trata en realidad, ¿no es cierto?, la charla, de cómo íbamos encontrando para cada disco y para cada canción las texturas. Y sonoramente, ¿cuál es el componente que hace que la gente hable tanto del rock argentino de los 80 y que lo extrañe? Más allá de que puede ser una cuestión de época, puede ser un momento social, hay algo en lo sonoro. ¿Qué puede ser? ¿O es una cosa distinta en cada disco? Usted me compromete, pero tengo que decirlo, no sé si está bien que lo diga yo, creo que es la frase que antecede. Los discos de los 80, el 80% de los discos los hicimos dos ingenieros, Mariano López
Y y vos, Mario Breuer. sí, es verdad. Mariano López era del club del pop y yo era más del club del rock. Mariano hacía Spinetta, yo hacía Charlie. Mariano hacía Fito, yo hacía Andrés. Mariano hacía Soda, yo hacía Los Redonditos Ricota, ponele, ¿no es cierto? Así todo, hubo cruce de información. Yo también terminé haciendo discos con Spinetta y con Soda, y Mariano también trabajó con Los Redonditos y con Charlie, pero éramos dos personas y teníamos caracteres sonoros muy fuertes. Yo creo que esto tiene un poco que ver yo creo que tiene un poco que ver con eso. Por otro lado, fue un movimiento cultural muy importante. No es una sorpresa de que tenga una característica. Había mucho huevo, mucha pasión puesta sobre los discos. eh, eh, y nada, un poco como decíamos el otro día, entrábamos al estudio para hacer discos épicos. Esa era la intención. A veces se logró y a veces no. Pero había una intención muy fuerte en hacer esos discos y también como parte de la década del 80, esto de innovar, que cada disco que aparecía tenía que sorprender con algo. ¿Mm? Me acuerdo, no sé, de temas como Owner of a Lonely Heart de Yes, que tenía como unas cosas y unos efectos de sonido, o Money for Nothing and Chicks for Free, que también tenía como una intro, o elegí cualquier disco de Bowie, cualquier tema, y vas a encontrar que todo el tiempo había como innovaciones. ¿Era la tecnología MIDI esa lo que permitía ese sonido? También, sí, también, ayudaba mucho. El MIDI, poder secuenciar, poder programar a través del MIDI, de los secuenciadores, de las computadoras, también nos dio mucho elemento y mucha herramienta. Ahora tenemos mucha más tecnología. No sé si tenemos mejor música. No. Yo creo que pasamos por un ciclo muy denso, creo que entre los comienzos de este siglo y el 2012, 13, pasamos por un pozo muy fuerte. Yo creo que otra vez está apareciendo buena música. Te voy a contar una cosa, yo cada vez que me junto con gente más joven que yo, cosa que es prácticamente todos los días, siempre pido, o cuando hago una reunión, le pido a los chicos que pongan música. Poné tu playlist, poné tu música. Yo no paro de escuchar música espectacular, increíble. Hay muy buena música de vuelta. Lo que no está muy bien, que yo creo que pasó siempre, pero la música más popular y la que más vende es, como siempre y como en toda mi vida, la música que a mí menos me interesa. Lo que pasa es que antes la música que era exitosa y que vendía mucho, capaz que eran cientos de artistas en el mundo. Me sobran deditos, capaz que me sobra una mano, de cuántos artistas agitan mucho el negocio hoy en día, ¿sabes? Pero yo creo que hay muy buena música, yo me cruzo con cosas increíbles, incluso dentro del mundo de las bandas emergentes y de la música urbana. A veces me encuentro con gente que dice cosas que valen mucho la pena y lo dicen muy bien y con muy buen ritmo y hacen hip hop. Me parece que está surgiendo, por ejemplo, un hip hop y un rap latinoamericano al cual yo defenestré durante años y viste, hay que saber volver sobre sus propios pasos. Y tengo que reconocer que hoy por hoy hay artistas de muy alto vuelo, cantantes buenísimos, buenísimas, todes, muy buenos músicos, muy buenos arregladores, buenos productores. Pasamos por una difícil. Un poco la pregunta, ¿sabes qué tiene que ver? Con la tecnología que hay hoy, que es tanto
más desarrollada y evolucionada y tiene tanto más posibilidades que en la década del 80, porque no, es casi imposible de tomar eso, de volver para atrás. Es como, para decirlo de alguna manera, yo creo que metía más magia en los discos en la década del 80 con 2 cámaras de reverberancia, que ahora que tengo millones de cámaras de reverberancia, tal vez se está buscando otra cosa, tal vez ya no se busca sorprender con eso. A mí me parece que siempre con lo que hay que sorprender es con la música, con la canción. Sí, pero bueno, tanto en la música como en el sonido a veces se piensa que ya está todo dicho hasta que viene alguien y dice algo nuevo. Exactamente, exactamente. Pero soy muy, no es que soy optimista con el futuro. No, sí, Hoy, sos hoy, hoy, optimista, hoy, hoy, vos sos hoy hay optimista. artistas, hoy hay artistas, el otro día estaba viendo la película, que es un recital, que El Secreto, no sé si lo viste, de Ale Terán. Ale Terán haciendo temas con artistas urbanos emergentes. La Trampa, perdón, La Trampa. Me equivoqué, La Trampa. Okay. Algo hecho en el CCK. Yo me siento muy orgulloso de que eso se haga en mi país, muy fino, muy bien hecho, un director y un arreglador con un puñado, no más de 15 músicos, y sonaba como una orquesta sinfónica, y era así como trap sinfónico, Bueno, es espectacular, importante. altísimo, altísimo nivel. Y me parece que si yo creo que pasamos por malos momentos y hoy la tecnología, más allá de qué es lo que hay y qué es lo que podemos hacer, a mí lo que siempre me importa es que haya buena música. Bueno, pero el sábado vas a estar contando, supongo, un montón de historias y anécdotas de discos de Cantidad. Fito Páez, de Suéter, de Charlie, de Calamaro, Enanito, Don Cornelio. Y esos son solo los que me acuerdo de memoria, Soda Stereo. Me imagino que tendrás ahí un bolso de Y grupos. los Cadillac, sí, ni hablar, ni hablar. Un montón, voy a contar un montón de historias relacionadas con los distintos discos, mostrando y ejemplificando cómo es que se conformó esa magia del sonido de los 80 y cómo es que se hicieron esa música que nadie puede borrar. Me quedo con eso. Es un gran título. Esa música que nadie puede borrar. Señor Mario Broia, le agradezco su tiempo y espero que el sábado esté lleno de gente, sobre todo gente joven que quiera aprender de la vieja magia que no perece, que nadie puede borrar. Ojalá, Que lo ojalá. robo como muletilla. Muy bien. Te mando un fuerte abrazo. Otro grande para vos, Sergio. Muchísimas gracias por tu tiempo y bueno, ahí nos veremos por los caminos.